Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a realizar las operaciones para obtener las medidas de tendencia central para datos agrupados. Recuerde que es diferente, dado que cuando hemos agrupado ya nuestros datos, pues los tenemos en clases o categorías. Si ustedes se fijan, la media o promedio de un conjunto de datos agrupados se va a llamar media ponderada. Entonces, en este caso, vamos a ver que tenemos que buscar, ¿no?, en nuestra distribución de frecuencias la forma de obtener el promedio original de los datos cuando estaban sueltos, o es decir, todavía no clasificados en las categorías, ¿no?, en las clases. Entonces, vean, este promedio, aquí representado por la letra mu, esto es para poblaciones, por eso tiene una mu, ¿no?, es igual a hacer la sumatoria de la multiplicación de todos los XY, que son nuestras clases de, en este caso, categorías, ¿no?, de nuestra distribución de frecuencias, por la frecuencia de esa clase. Es decir, voy a multiplicar la clase por su distribución, todas y cada una de ellas. Después las voy a sumar todas, estos resultados, y lo voy a dividir entre el número total de elementos de la población, porque es una mu o un promedio, pues, para poblaciones. Sucede lo mismo con la muestra. La diferencia aquí es que cómo representamos los elementos, ¿no? N minúscula es para representar elementos de la muestra. Les voy a mostrar cómo se hace el estadístico en Excel. Entonces, para esto tenemos esta tabla de frecuencias ya resumida, evidentemente. Aquí tenemos los intervalos de clase con sus límites inferiores, 52.5 el primero, y límite superior de la primera clase, 55.5. Aquí este ejercicio ustedes ya lo habían realizado, pero yo lo hice ahora con decimales para las clases, para los límites, perdón, de las clases, para que mis marcas de clase, en este caso, me resultaran en números enteros, ¿no? Con la idea de hacerlo más sencillo. Es válido hacerlo. Finalmente uno decide cómo es mejor que queden nuestros límites y nuestras marcas de clase. Bueno, esta otra columna representa la frecuencia de cada marca de clase o de cada clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera marca de clase 54 tiene 3 elementos, es decir, que hay 3, acuérdense que eran tallas de peces, 3 peces con tallas entre 52.5 y 55.5 milímetros, o bien dentro de 54 milímetros, ¿no?, que es lo que nos denomina la marca de clase. Así con todas las demás. La frecuencia relativa es la proporción, ¿no? Nos dice a cuánto equivalen esos 3 dentro de todo el conjunto de datos, ¿no? Eran 50 datos y teníamos que el 3 representa un 0.06. Si yo lo multiplicara por 100, pues me reflejaría un 6% de proporción, esos 3 peces, ¿no?, de esa talla, con respecto, perdón, a todos los elementos de la muestra. Las frecuencias acumuladas, bueno, estas son, recuerden ustedes que en cada celda lo que hicimos fue ir sumando la frecuencia de la clase anterior, ¿no? Por ejemplo, en la clase primera, pues no teníamos clase anterior, por lo tanto su frecuencia acumulada es 3, igual que la misma frecuencia de la clase. Sin embargo, en la siguiente clase, marca de clase 57, tenemos los 3 de la clase anterior más los 5 que estaban dentro de la talla 57 milímetros, ¿no? Entonces, sumamos 8. Lo que nos explica, por ejemplo, es si eligiéramos esta marca de clase 63, pues que al menos 32 de los 50 elementos están cayendo por debajo de 63 milímetros. Para eso sirve hacer las frecuencias acumuladas. Y la frecuencia relativa es la proporción que refleja esa frecuencia acumulada dentro del conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, la primera clase otra vez tiene un 6% o un 0.06 de representatividad dentro del conjunto de datos. Y este 8 representa el 16% de todos los elementos, es decir, hay 16% de los peces que van a caer por la marca de clase 57 y más abajo, ¿no? Eso es lo que representa la frecuencia acumulada. Por eso aquí al final, en las frecuencias acumuladas y la frecuencia relativa acumulada, tenemos números que reflejan el total de los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí 50, que son todos los elementos contabilizados o todos los peces, vaya. Y aquí en la frecuencia acumulada, pues 1, que es el 100% de los elementos, ¿no? Por eso están estos números aquí abajito. Ahora, vean, esta parte de aquí es una columna que vamos a agregar que se llama XY por F de XY. Si se acuerdan, para hacer el promedio, pues había que multiplicar la marca de clase por su frecuencia. Entonces voy a hacer esta columna, la voy a sumar después y simple y sencillamente cuando tenga la sumatoria voy a dividir entre el total de elementos de la muestra para poder hacer nuestro promedio de nuestras distribuciones, ¿no? Entonces vamos aquí a la hoja de Excel. Recuerden que estamos en tendencia de datos agrupados, medidas de tendencia central, y me voy a posicionar aquí en la celda que está por debajo de la que indica promedio. Aquí les he puesto la nota incluso, media ponderada, para este conjunto de datos agrupados, ¿no? Eso es muy sencillo. Perdón, antes de realizar la operación, lo que voy a hacer es operar
Ustedes no la tienen operada, que yo ya la tenía lista, pero tienen que operar primero esta columna, XY por F de XY. Es muy sencillo, nos colocamos ahí debajo de XY por F de XY. Vamos a colocar igual, voy a seleccionar la primera marca de clase, 54, voy a poner un asterisco porque voy a multiplicar y después voy a seleccionar la frecuencia de esa marca de clase, que es 3, ¿no? Entonces le damos Enter y me dice que esa XY por F de XY son 162. Si yo arrastro con mi mouse hacia abajo en toda la columna, me operará los datos para todas las demás, ¿no? Por ejemplo, la segunda es otra vez su marca de clase por su frecuencia. Muy bien. Al final, lo que voy a hacer es posicionarme aquí a la altura de la fila que dice sumatorias para poder en esta celda operar la suma. Entonces, lo que voy a hacer es colocar igual, después la palabra suma, abrir paréntesis y selecciono todo el rango de datos que quiero sumar. Voy a hacer la sumatoria de todos esos valores de XY por F de XY. Le damos Enter y obtenemos la sumatoria. Perdón por el ruido. Ahora sí, con esta sumatoria voy a trabajar en la fórmula. Fíjense que la media ponderada es igual a la sumatoria de XY por F de XY sobre N. Entonces, muy sencillo, es hacer un promedio, ¿no? Pero ahora para nuestras frecuencias ordenadas o clasificadas, voy a colocar igual, voy a seleccionar el valor 3147, que es la sumatoria XY por F de XY. Voy a colocar una diagonal porque voy a dividir. ¿Entre quién? El número total de elementos de la muestra en este caso, ¿no? Teníamos 50 elementos, aquí yo ya los he obtenido, 50, y si no, ustedes recordarán que son 50. Entonces, lo único que vamos a hacer es colocar ese 50 para dividir, y listo, obtenemos el promedio de tallas que tiene este conjunto de datos agrupados, ¿no? Que es 62.94. ¿Qué es lo que me refleja? Pues que la mayoría de los peces tienen la talla o estarán en promedio en una talla 62.94 milímetros, ¿no? Bueno, esto es para hacer el promedio. Obviamente tenemos que hacer esta ecuación de esta manera arreglada, vaya, porque aquí tengo que involucrar mis clases, mis marcas de clase o mis clases, dado que mis datos ya están agrupados, no están sueltos como estaban en un principio, que solo teníamos las 50 medidas de los peces. Bueno, ahora vamos a revisar qué es la mediana, en este caso para los datos agrupados, ¿no? La mediana ustedes ya saben que es el valor central y reparte los datos de forma equitativa de un lado y del otro del agrupamiento, ¿no? Alrededor de la mediana pues deben de quedar más o menos la misma cantidad de datos si los ordeno horizontalmente de izquierda a derecha y si los ordeno verticalmente arriba y abajo de la mediana deben de ser más o menos la misma cantidad de datos. Pero es difícil hacerlo cuando tenemos un conjunto ya agrupado, ¿no? Entonces, la idea es ajustar, ¿no? Usar una ecuación aquí que nos permita realizarlo ya con nuestras marcas de clase disponibles. Quiero que vean aquí en la tabla, esta tabla de frecuencias, que otra vez es la misma que trabajamos antes, que tiene ya las marcas de clase, perdón, aquí las marcas de clase y aquí las clases, ¿no? Entonces, si se fijan, tenemos 7 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. La clase central es la que vamos a llamar, perdón, la clase mediana. De 61.5 milímetros a 64.5 milímetros es mi clase mediana, ¿sí? Es la que está al centro. Bueno, ese valor se llama LM y lo voy a utilizar para sacar mi media, ¿no? Entonces, LM es el primer valor. Después, a este valor LM, a la clase mediana, pues al límite inferior de la clase mediana, le voy a sumar esta operación que es 1 sobre f de x, perdón, y sobre f de xy. Y es el intervalo, el tamaño del intervalo. Si ustedes se fijan, entre 52.5 y 55.5 hay 3 valores, ¿no? 52.5, 53, 54 y 55. Son 3 valores. Entonces, el tamaño del intervalo es 3. Ya lo habíamos determinado antes cuando hicimos esa tabla de frecuencias. Y ese 3, lo voy a dividir entre la frecuencia f de xy. ¿Cuál de todas las frecuencias? La de la clase mediana, ¿no? Si ustedes se fijan, mi frecuencia de la clase mediana son 15, es decir, que hay 15 elementos en esta talla, entre estas tallas, ¿no? Después de esta operación voy a multiplicar el resultado, ¿no? Por n sobre 2, n, 50 datos, acuérdense que es el total de elementos de la muestra, entre 2, y después le voy a restar fc de xy. ¿Quién es esta frecuencia acumulada? Resulta que voy a trabajar con la frecuencia acumulada de la clase anterior a mi clase mediana, ¿no? Entonces aquí son 17 elementos que caen en la clase, vean, la que está antes de la clase mediana. ¿Por qué estos datos acumulados? Porque voy a sacar la media y acuérdense que esta me implica que me reparte los datos de forma equitativa arriba y abajo o antes y después de la mediana. Entonces, por eso voy a trabajar esos datos agrupados que ya estaban antes, ¿no? Como para tener ahí la referencia de que deben de ser más o menos los mismos antes y después de la clase mediana.
Bueno, una vez que ya obtengo aquí, ya he identificado los elementos de la ecuación, ahora sí voy a trabajarlo en mi hoja de Excel. Aquí yo lo he puesto, desarrollado pues la ecuación de forma manual, no nada más para que vean qué datos son los que vamos a trabajar. Entonces, primero empezamos poniendo 61.5, que es el límite inferior de la clase mediana. Acuérdense que está por acá, ¿no? Y a este valor le voy a sumar lo que resulte de multiplicar esta división 3 entre 15, intervalo sobre la frecuencia de la clase mediana, por 50 entre 2, elemento sobre 2, menos 17, ¿no? Que es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Bueno, lo vamos a hacer en Excel para que ustedes vean cómo se opera. Y aquí vamos a tratar de trabajar la fórmula de manera que se sea sencillo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a colocar primero un igual y después de esto, vamos a seleccionar el valor 61.5. Acuérdense que es el límite inferior de la clase mediana. Vamos a colocar un más, ¿sí? Porque acuérdense que lo que sigue, aquí mismo en la fórmula nos lo explica, es que hay que sumarle lo que salga de multiplicar todo esto de aquí abajo. Entonces voy a abrir un paréntesis porque evidentemente todo lo que está abajo se debe de operar junto y uno le tiene que explicar a Excel cómo quiere que operen los valores, cómo quiere que haga las fórmulas, ¿no? Entonces coloco ese paréntesis y entonces voy a colocar otro paréntesis porque tengo que hacer primero una división, ¿sí? Que es I sobre frecuencia de la clase mediana. Entonces voy a colocar el valor 3 después de ese paréntesis, porque ese es el intervalo, valor de I, y frecuencia de la clase mediana, que eran, si ustedes lo quieren identificar aquí, es 15, ¿no? ¿Cuántos elementos hay en esa clase mediana? Cierro ese paréntesis. Si se fijan, se marca en rojo. Le estoy diciendo a Excel, primero opérame esta división. Entonces, por eso la va a hacer antes, incluso de multiplicar por lo que sigue, ¿no? Después de esto, vean aquí la fórmula, dice, hay que multiplicar por los términos que siguen. Ok, vamos a colocar un asterisco para multiplicar por los siguientes términos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es abrir un paréntesis para indicar primero la división que ya tengo ahí propuesta, que es n sobre 2, ¿no? Entonces voy a colocar 50, que son mis datos, acuérdense, n tiene ese tamaño, y 2 para que Excel haga esa operación primero. De nuevo le estoy indicando, primero realízame esta operación de división porque lo que salga me va a servir como resultado para que le restes lo que sigue, ¿no? Que en este caso es la frecuencia acumulada. Bueno, entonces voy a colocar aquí un menos, ¿sí? Y voy a seleccionar el valor de la frecuencia acumulada. Acuérdense, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. Entonces, ahí voy a cerrar este paréntesis primero. Si ustedes se fijan, ¿sí? Le estoy diciendo a Excel, mira, tienes este valor que está en A6, que es 61.5, y le vas a sumar lo que salga de operar todo lo que está aquí adentro de los paréntesis. En mi ecuación, ¿qué me está diciendo? Bueno, primero tengo que dividir 3 sobre 15 y sobre frecuencia de XY, y lo tengo que multiplicar ese valor por lo que salga de dividir n entre 2 menos la frecuencia acumulada. Aquí me va a faltar un paréntesis. ¿Cómo lo sé? Porque primero esta operación tiene otros dos términos, el siguiente de I sobre f de x, perdón. Entonces lo que hay que hacer es colocar un paréntesis entre ese asterisco y el final de la ecuación para indicarle a Excel, mira, vas a operar primero la división, le vas a restar ese 17 y de lo que salga lo vas a multiplicar por la división de 3 entre 15 y ahora sí, todo lo que salga de esa multiplicación lo vas a sumar a 6, ¿no? Por eso tenemos tantos paréntesis. Dejo abierta la fórmula para que vean cuántos paréntesis debemos de integrar y posteriormente le vamos a dar Enter para que nos opere el resultado. Es una mediana de 63.1. ¿Qué es lo que nos está diciendo este valor? Bueno, pues que mi dato central para este conjunto de datos agrupados, aunque yo no esté viendo todos los datos sueltos, vaya, sino que ya están agrupados, pues aquí ya me resuelve, ¿no? Resulta que están, el valor central de todos los datos que tú conoces o que estás revisando en estas clases es 63.1. Muy bien, hasta ahí hemos operado la mediana. Ahora vamos a trabajar con la moda. Si ustedes se acuerdan, la moda es el valor que más se repite o el dato que más se repite dentro de un conjunto de datos, ¿no? Entonces, la moda nos sirve para ver cuál es el que tiene mayor frecuencia. Por ejemplo, ¿no? En el caso ya de una tabla de distribuciones, porque evidentemente aquel que tenga la mayor frecuencia será el que más se repite. Por eso, aquí otra vez en nuestra tabla de ejemplo, les voy a mostrar que tenemos una clase que más se repite o que más datos tiene, ¿no? Es decir, donde está la mayor frecuencia. ¿Quién tiene la mayor frecuencia? La clase que tiene 15 datos en este caso, ¿no? Que es la clase, coincide con la clase mediana de antes, pero aquí la vamos a llamar clase modal porque estamos trabajando con la moda, ¿no? Entonces, identifico mi clase modal.
la que tiene más datos, ¿no? La que tiene más elementos. Esta es 61.5 a 64.5, marca de clase 63, ¿no? Muy bien, ¿qué voy a necesitar de la clase modal? El límite inferior, ¿sí? El límite inferior 61.5. Aquí en mi operación, para realizar la moda, estoy viendo que requiero, ¿no? Realizar esta proporción primero, DI entre DI más DS. DI va a ser el resultado, le llamamos valor absoluto o diferencia absoluta, es una resta, pues, entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase inferior a la modal, ¿sí? O sea que le voy a quitar a la frecuencia modal, pues, la cantidad de elementos que estaban antes de ella, porque la moda implica ver que sí es cierto, ¿no? Que ese valor que está en la clase modal es el que más se repite. Bueno, entonces tendría que ver, ¿no? La frecuencia de la clase modal es 15 y la frecuencia de la clase inferior es 9. Entonces, 15 menos 9 va a ser el valor de DI. Luego requiero el valor de DS, ¿no? Que va aquí en la fórmula también. Bueno, aquí es otra vez la clase modal, su frecuencia, menos la frecuencia, pero ahora de la clase superior, que en este caso el valor que sigue, ¿no? De la clase superior, 64.5, 67.5 milímetros, es 11 elementos. Entonces aquí sería 15 menos 11. Si yo resuelvo primero esta proporción, 15 menos 9 son 4, por ejemplo, y eso lo tengo que dividir entre el resultado 15 menos 9 más 15 menos 11. Perdón, 15 menos 9 son 6. Y aquí abajo otra vez tendría 6 y tendría que sumarle 4, que es la diferencia de 15 menos 11, ¿no? Entonces que me quedaría 6 entre 10. Y eso lo voy a multiplicar por 3 y al final, toda esta multiplicación, la proporción por 3, vaya, lo voy a sumar con 61.5, que es el valor de L. L es el límite inferior de la clase modal, ¿no? Que para eso lo andábamos identificando hace rato. Pero les muestro cómo hacerlo en Excel para que entendamos más o menos cómo se opera la fórmula. Lo importante es que primero identifiquen los datos, ¿no? Voy a trabajar por separado de I y DS antes de realizar la operación global de la clase modal, perdón, de la moda, para que ustedes puedan identificar más o menos cómo se ordena la fórmula. Entonces aquí voy a poner de I nada más como referencia para decir que en la celda aquí contigua voy a colocar el valor de I, ¿sale? Y de S en la otra celda para lo mismo, ¿no? Identificarlo. Y en la tercera celda voy a colocar la ecuación que resulta que es la proporción, ¿no? Porque primero voy a trabajar ese dato. Les recuerdo la proporción o la ecuación, vaya, es de I entre de I más de S. Entonces es de I entre abro paréntesis para identificarlo, de I más de S, ¿sale? Entonces voy a hacer estos 3 pasos primero. Entonces voy a buscar el valor de I. Les decía, ¿no? Que de I es igual a la frecuencia de la clase modal, entonces igual, ¿cuál es la frecuencia de la clase modal? 15, menos, es una diferencia absoluta esa de I, en la frecuencia de la clase anterior a la modal, que es 9, ¿no? Entonces mi valor de I es 15 menos 9. Damos Enter y listo, ya la hemos operado. Ahora vamos a trabajar DS. DS es igual a la frecuencia de la clase modal, entonces coloco mi igual, selecciono la frecuencia de la clase modal y le resto la frecuencia, pero de la clase superior a la modal, o sea, la que está después, ¿no? 11. Entonces, hago la resta, damos Enter, ¿no? Y ya tenemos los dos valores. Fíjense que ahora voy a hacer este término de aquí de la ecuación. Lo estoy indicando, perdón, aquí para que ustedes puedan ver cómo se hace. Entonces voy a hacer la proporción, pues. Entonces, igual, voy a colocar ahí un igual, voy a poner, voy a seleccionar el valor 6, que es el valor de DI, voy a escribir una diagonal porque voy a dividir y le voy a indicar a Excel, vas a dividir entre lo que salga de sumar el valor de I, o sea que voy a seleccionar de I, más el valor de DS, ¿no? Entonces selecciono el valor de DS. Cierro ese paréntesis. Es importante que la pongan así en paréntesis porque primero Excel debe de hacer esta operación y lo que salga usarlo para dividir el valor de DI, ¿no? Entonces le damos Enter y obtenemos esa primera proporción o este primer término de la ecuación que es 0.6. Ahora, ya que tenemos ese 0.6, vamos a hacer los siguientes dos términos de la ecuación. Recuerden que decía, primero haz tu proporción de I sobre de I más de S y luego la multiplicas por el valor de I, que es el intervalo. El intervalo tiene un valor de 3, ¿no? Entonces voy a colocar igual, voy a seleccionar el valor de I, de la proporción de I sobre de I más de S, voy a escribir una multiplicación, un asterisco pues, y después voy a colocar el 3. Le estoy diciendo a Excel, multiplica estos dos valores, entonces los voy a poner entre paréntesis para que Excel entienda que primero tiene que multiplicarlos. Y después, lo que salga de esa multiplicación lo tiene que sumar con el valor del límite inferior de la clase modal, que es 61.5.
por acá está, ¿no? Entonces, primero multiplica y luego más el valor de la clase, perdón, del límite inferior de la clase modal, 61.5. Entonces aquí lo selecciono y después le vamos a dar Enter y vemos que obtenemos un 63.3. ¿Qué nos refleja este valor? Ah, bueno, pues que la moda de este conjunto de datos, aunque ya están agrupados, más o menos, perdón, más o menos no, anda por ahí en 63.3, ¿no? Quiere decir que la moda es 63.3. Y si nosotros nos hubiéramos fijado simple y sencillamente en cuántos elementos tiene la clase, pues hubiéramos dicho, ¿no? Ah, bueno, pues es que la moda puede ser como la marca de clase 63, o puede caer en un valor, ¿no? Entre 61.5 y 64.5. Lo que hacemos con la ecuación es obtener el valor preciso de la moda, ¿no? Bueno, hasta ahí hemos terminado con esta parte de las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados. Los veré en un siguiente video con medidas de dispersión. Gracias.